Bueno, le damos las buenas tardes a Mabelita. Adelante, Mabel. Bueno, somos poquitos, pero bueno, espiritualmente nos sentimos acompañados. Entonces hoy vamos a presentar el tema de hoy, que es salud y espiritualidad, ¿no? Todos nosotros deseamos tener buena salud para tener una buena calidad de vida. Pero, ¿qué se entiende por salud? ¿Y cuándo se considera que una persona está sana? Para ello tenemos que recurrir a los expertos. Nos basamos en las definiciones científicas, las observaciones de los médicos, de los que tratan la salud, y encontramos que la Organización Mundial de la Salud determina que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Pero con los avances de las ciencias, sobre todo las ciencias y la neurociencia, se amplió esa definición y se agregó que debía incluirse la armonía emocional y espiritual. Es decir, que para que una persona se considere sana, debe contemplarse que tiene completo bienestar físico, mental, social, emocional y espiritual. Con esto, muchos de los científicos están reconociendo y descubriendo que las enfermedades no se manifiestan solamente en un cuerpo material físico, que el ser humano es mucho más complejo y que abarca muchas áreas, la mental, la emocional, la espiritual sobre todo, que en estos instantes están ampliando su mirada hacia ese sector, ¿no? Y con eso ayudan enormemente a comprender nuestros estados físicos, emocionales, mentales, incluso espirituales. En estos momentos, la salud a nivel mundial está en permanente, se presentan para vivir situaciones inesperadas, violentas, de muchísima tensión a nivel colectivo, es decir, a todos en el planeta tenemos alguna manifestación de desarmonía o de no estado de salud en algún momento de nuestras vidas. Esto nos predispone a una permanente alerta, a estar en una permanente presión. Y permanente alerta nos causa desarmonías en el cuerpo, desarmonías en la mente y desarmonías en el espíritu, redundando en una enfermedad. La ciencia, con la religión, en sus más simples expresiones, en este momento están muy valoradas porque ante los acontecimientos tan dramáticos se ha comprobado, por ejemplo, la experiencia de la ciencia, el avance de la ciencia, cómo mejora la calidad de vida de las personas con trasplantes de órganos o con medicaciones nuevas o con vacunas nuevas, y la religión con sus cadenas de oraciones, ellos han observado también que cómo colabora la religión en el individuo. Es decir, si hablamos de religión, apuntamos a lo que es la espiritualidad del hombre, ¿no es cierto? Cómo beneficia a una persona el apoyarse en una fe, en su fe, en la que sea, pero en su fe. Desde siglos, desde muchos siglos, la mayoría de las religiones vienen insistiendo en las consecuencias fatales en nuestro organismo que son producidas por el egoísmo, la violencia, la carencia de amor. Es decir, que si tenemos una actitud negativa o positiva, eso pasa de nuestra mente y se traslada, manda el mensaje a todo nuestro organismo, a todos nuestros sistemas, y entramos en un estado de desarmonía y en consecuencia entramos en la enfermedad. Se va preparando la enfermedad. Voy a leer un pedacito del libro que nos regaló Miriam cuando egresamos de aquí del cursito de Medium, de Chico Javier, que está escrito hace bastantes años, pero miren
lo que dice sobre la tensión emocional. Es muy común encontrar en los más variados lugares a hermanos con desequilibrios emocionales. Por lo general no caminan, se arrastran. Tampoco dialogan, cultivan la queja y el lamento. Está comprobado que en la Tierra la tensión emocional del ser humano aumenta incesantemente. Inseguridad, conflictos íntimos, frustraciones, tristeza, desánimo, cólera, disconformismo y aprensión, además de otros estados negativos del alma, deterioran sutilmente el cuerpo físico y preparan el campo propicio para las enfermedades y molestias de etiología oscura, pues en razón de repetirse constantemente, van dilapidando la vitalidad del cosmos orgánico. Y esto fue escrito, y si buscáramos en otros textos más antiguos, seguramente también insistirían en nuestra salud, el cuidado de nuestras palabras, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, ¿no? El avance científico, biológico, tecnológico, la neurolingüística, la neurociencia, validan todas estas afirmaciones que hemos hecho, que pensamientos y emociones, palabras negativas, afectan y conducen a la falta de la salud. La salud física, la salud mental, emocional o espiritual. Yo me acuerdo que hace muchos años yo tuve un problema emocional muy grande, no podía manejar mis emociones, porque en realidad la falta de salud a veces es que no sabemos gestionar nuestras emociones. O no las gestionamos, las dejamos adentro, o si las manejamos mal, de mala manera. Y me acuerdo que cuando yo fui al médico me dijo, ay señora, ¿cómo me gustaría que me dijera que a usted le duele el estómago? Pero no quiero escuchar que no se siente bien emocionalmente. Porque es mucho peor tratarla de una emoción que de un problema en sus órganos, me dijo el doctor, ¿no? Sí, el problema entonces, es más grave. Claro, ¿viste? Bueno, y que además acá está comprobado, porque en un principio la medicina era muy mecanicista. Se trataba el cuerpo humano, se estudiaban sus sistemas, sus órganos y como decían muchos, cadáveres, por ejemplo, en la parte, lo comentaba Miguel el otro día, ¿no? Acá en Occidente. En Oriente han tenido siempre otras posturas, ¿no? Que ahora se están fusionando acá con Occidente y con buenos resultados, ¿no? Porque cuando se aplican algunas técnicas se obtienen buenos resultados. Los psicólogos y los psiquiatras, con sus pruebas científicas, alertan del veneno letal de las palabras desvalorizantes, de emociones, de sentimientos de cólera y de envidia, de la falta de amor que lleva al sufrimiento. Afirman que pensamiento y lenguaje están conectados a patrones de comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo que pienso no queda ahí en mi mente, sino que incide en mis emociones, y de acuerdo a la emoción que tomo es mi comportamiento, que va a ser adecuado o inadecuado, una conducta que llamamos adecuada o inadecuada, y eso nos llevará a estar sanos o no. Richard Blander acuñó el término de neurolingüística, porque él decía la importancia de la palabra. Fíjense que siempre se habla que Jesús curaba con la palabra, que la palabra, el verbo, es sanador, la palabra sana, hay una emoción, hay una vibración, como así el pensamiento tiene una energía y una vibración, también la tiene la palabra. Como que se plasma. Exacto. Se hace ley, ¿no? Claro. El cambio mental, emocional, en el cambio mental y emocional ellos empiezan a descubrir, porque empiezan a estudiar también a un movimiento espiritual que nace en el, perdón, no es una pose muy acrobática, perdón,
Ellos en el movimiento del siglo XIX empiezan a ver los movimientos espirituales y la incidencia en la salud mental y llegan a las siguientes conclusiones. Tener una actitud positiva, es decir, yo estoy sana, o yo me estoy sanando, o yo me estoy curando, o yo soy feliz cuando estoy deprimida, que quiero cambiar mi panorama mental, ¿no es cierto? Y después vamos a ver con qué armas o en qué elementos pueden ayudar también a ese cambio mental y emocional. Entonces, esa actitud positiva dice que ellos encontraron que existe una inteligencia infinita y que se mueve en todos lados. Empezaron a visualizar eso, que había algo que no se puede llevar al laboratorio por ahora, porque supuestamente los avances son tan extraordinarios que por ahí hay algo que se puede llevar y ver algunas cosas se han podido ver, por ejemplo la cámara Kirlian, el aura, sí. Donde se encuentran las enfermedades según el color, el cambio de color, o la fragmentación de los pelitos del aura, ¿no? Donde están quebraditos, ahí es donde está el órgano enfermo, que tiene que recuperarse. Y por otro lado, el pensamiento es una fuerza y energía que causa efectos físicos. Entonces la palabra y el pensamiento causan efectos físicos en el cuerpo o incluso en los demás, en el ánimo de los demás, ¿no? Y el verdadero yo es divino por naturaleza. Y después vamos a ver por qué el verdadero yo es divino por naturaleza. El pensar correctamente tiene un efecto sanador y saludable. Sanador y saludable. La corteza prefrontal donde se deriva el poder de la mente, es el poder observar y comprender lo que observamos. Ellos hacen hincapié en mantenerse en el aquí y en el ahora, el vivir el presente. Muchos pueblos originarios, como los mayas, decían, vivamos el presente, lo que existe es el hoy. El tiempo no existe el pasado, no existe el futuro. Me concentro en el aquí y en el ahora. Y eso se logra con la meditación, el concentrarse en el aquí y en el ahora. Primero se logra con la respiración profunda para entrar en el estado de la meditación profunda. La respiración ayuda a mayor contención, mayor enviar el oxígeno al cerebro. Ahí piensa con mayor claridad. Cuando hay furia, ira y cólera, va directamente al prefrontal izquierdo y lo deja sin oxígeno, lo nubila. Y entonces, ¿qué trabaja en el cerebro? Sale el cerebro animal, el instintivo. Y entonces ahí es cuando cometemos errores garrafales, cuando podemos hacer cualquier atrocidad, porque es el que está esperando es el instintivo, el que cree que tiene que atacar para resolver su situación o escapar de esa situación o de esa tensión, ¿no? Bueno, entonces, además, toda la respiración profunda, al incorporar el oxígeno en mayor cantidad y a conciencia, porque ahí se dirige la mente a conciencia. No se puede meditar si nosotros estamos pensando simultáneamente en lo que tengo que hacer para comer o qué tengo que lavar, supongamos, o qué tarea debo realizar. No, hay que concentrarse en la tarea que se está realizando en ese momento, el aquí y el ahora, y con conciencia, teniendo plena conciencia y observando. Por eso dice, observa los pensamientos que pasan, no importa cuáles sean esos pensamientos, ya pasarán. Si son pensamientos que no corresponden, ya pasarán y seguirán. Se alejarán a medida que incorporemos más oxígeno y ya entraremos en mayor calma. Entonces, por un lado también es importante el cerebro, ¿no es cierto? Mantener un cerebro sano. Bueno, hay muchos psicólogos y psiquiatras que tienen mucho éxito en su tarea, porque ellos, los que tienen muchísimo auge en este momento de muchas tareas, son los que, por un lado, han estudiado mucho,
tienen teorías muy avanzadas, de mucho conocimiento del ser humano, de mucho conocimiento de la mente, porque generalmente también estudian neurociencia, ¿no? La neurología del cerebro, cómo se manifiesta el cerebro, qué emociones tenemos, cuáles son las emociones positivas, cuáles son las negativas. Y por otro lado, han descubierto que hay otro factor más, que es la divinidad, el conocimiento de la divinidad del ser. Conocer que cada uno de nosotros, dentro nuestro, hay una chispa de divinidad. Uno de los, acá, por ejemplo, hay muchos psiquiatras, psicólogos y psiquiatras que tratan y que tienen mucho éxito con sus terapias. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el doctor Augusto Cury, que es brasileño, que ha escrito muchísimos libros y que él empezó siendo ateo, estudia porque le llama la atención el personaje de Jesús, le llama la atención y entonces comienza a estudiar su inteligencia, a medir su inteligencia con las armas que él tiene y queda fascinado porque para la época descubre que es un ser sumamente inteligente, que tiene muchos conocimientos, muchísimos conocimientos, pero además él va descubriendo todas las facetas de Jesús, porque ve que él tenía, por ejemplo, le impacta también porque Jesús, primero que tenía un sentido de vida, él sabía de dónde venía y hacia dónde iría, tenía conocimiento de la vida espiritual. Entonces él decía que es muy importante que el ser humano tenga un sentido de vida. Y esto me hace acordar a Viktor Frankl y la logoterapia, que también hizo mucho bien a la humanidad con esta logoterapia, con este tratamiento que daba. Él como judío tuvo que pasar en los campos de concentración muchísimos años. Muchos de sus escritos fueron descubiertos, arrebatados y destruidos por los nazis. Y él veía en el campo de concentración que sus compañeros, como buen psicólogo, psiquiatra, observaba que los compañeros que no tenían esa esperanza, no tenían un sentido de vida, morían muy fácilmente. Claro. Y otros que tenían un sentido de vida, que querían volver a la vida que tenían anteriormente, pero a buscar a su ser amado, la ilusión de encontrarse con la persona querida, con el familiar, o hacer un proyecto de vida nuevo, cambiar su vida totalmente y hacer lo que quisiera de su vida con felicidad y bien. Esos resistieron todo. Resistieron todo el horror de esa guerra, de ese cautiverio, como él sale y se hace conocido, y no solo conocido, que con su logoterapia hace un bien inmenso a la humanidad, ¿no es cierto? Yo conozco gente que se ha curado con su logoterapia, ¿no? Que con otras no había tenido solución y habiendo aplicado esas, se resolvieron su situación, ¿no? También Jesús tenía conocimiento de la reencarnación, porque él decía que afirmaba que ya existía antes de su corta vida y que después seguiría existiendo. Después de esa vida seguiría existiendo. Entonces ahí hablaba de la reencarnación. Era impulsivo, no sabía manejar, tenía muy buen corazón, pero era muy impulsivo, no sabía gestionar sus emociones. Y él lo calmaba, le trataba de llevar para el lado del razonamiento, para que aplicara más el razonamiento antes de actuar. Y muchas veces Pedro se arrepintió de sus actos, como vemos cuando corta a un soldado cuando lo va a prender, que saca su espada, que Jesús lo reprende, y él reconoce después y recuerda todas las enseñanzas a futuro, cuando Jesús le decía que tenía que ser más tranquilo, ¿no? Que entrar en el razonamiento antes de actuar con violencia. Este psiquiatra se transforma al cristianismo, porque él tal la riqueza espiritual que transmite Jesús desde su inteligencia, y no solo de la inteligencia, de su accionar como ser humano,
de las enseñanzas de amor y que Él enseña el amor al semejante, a vivir el amor, porque también ahí está la curación, parte del amor siempre. Siempre va al encuentro del amor la curación, no hay otra forma. No. Bueno, entonces de ahí la necesidad de ayudarnos con las respiraciones profundas, como decíamos, de entrar en la meditación. Jesús también invitaba a la oración, ¿no? Que se dejara en manos de Dios todo. Él nos decía que debíamos dejar en manos de Dios todo. Y decía, en vuestras oraciones recordad a vuestro Padre Celestial, porque Él sabe cuáles son vuestras necesidades antes de que se las pidas. Entonces, debes orar. Y entonces cuando Él dice eso, enseña a orar el Padre Nuestro, que es la oración universal, porque en muchas religiones pueden ser distintos rótulos, claro. Pero existe igual el Padre Nuestro, ¿no? Padre Nuestro, invocando primero, Padre que estás en los cielos, o sea que está en otra dimensión a la nuestra, pero que sí se tiende un canal por medio de la meditación, o sea, la oxigenación nos va serenando la mente primero. Esa mente manda un mensaje al corazón. El corazón calma los sentimientos. Entonces, cuando nosotros realizamos la meditación, que estamos ya conscientemente, vemos cómo entra primero el aire, cómo sale, después si pasan o no pasan sentimientos o emociones, pensamientos, y después paulatinamente vamos sintiendo una gran calma, todo producto de ese esfuerzo que hemos realizado de la voluntad para concentrarnos. Cuando nosotros hacemos eso, vamos a invocar y depositar nuestra confianza en los guías espirituales, en el Padre, en el Dios piadoso, superior, que nos guía, que nos rige, en Jesucristo nuestro Señor. Y vamos a verlo a Él, vamos a ver a su Santísima Madre, a los espíritus de luz, a los terapeutas del espacio, a los guías espirituales nuestros y de las casas que asistimos. Y que los guías, que pueden ser de distinto tenor, como pueden ser, por ejemplo, Pancho Sierra, pueden ser curativos, como la Madre María, o pueden ser que con sus bellas enseñanzas y sus bellos escritos, como León Tolstoy, nos inciten a las enseñanzas, nos expliquen y nos transporten a vivir esas enseñanzas que el Maestro no dejó escrito, que fue todo oral y traducido oralmente, pero con la emoción de la palabra y la emoción del corazón. Por eso te llegaba a tantas multitudes Jesús, porque sus palabras eran envueltas en esa vibración del corazón. Además, él valorizaba a las personas, a los seres humanos, porque él decía, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Que esa luz alumbre a todos los hombres para que vean tus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Entonces él, con las bienaventuranzas, por ejemplo, que son tan hermosas, solo el leerlas, solo escucharlas, nos transportan a la paciencia, nos transportan al creer en el bien. Por ejemplo, bienaventurados los mansos de corazón, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos encontrarán misericordia. Jesús trabajaba siempre con sus discípulos y los discípulos aprendían de él con sus ejemplos, con su presencia y con sus ejemplos. Y él usaba mucho las narraciones. Y en la actualidad también hay muchos psiquiatras y psicólogos que tienen como arma el relatar un cuento. Por ejemplo, Jorge Bucay siempre relata un cuento. Sí. Un cuento que es aleccionador, que te deja pensando.
que te puede producir alegría. Está comprobado científicamente que la literatura infantil es terapéutica. La buena literatura es terapéutica. De ahí los buenos libros espíritas, los buenos libros de la ciencia, los poemas, las canciones, el arte en todas las manifestaciones. Toda esa belleza, porque el arte está muy conectado a la espiritualidad. Las iglesias fundamentaron la presencia en la tierra con el arte, vitrales de colores, con belleza, con escenas del Mesías, con que entran luces de colores que iluminan los ambientes, con bellezas en las estatuas, con belleza en la música sacra, con los órganos, con los violines. ¿Cuántos misioneros cautivaban a los fieles, a aquellos que venían a escucharlos con el violín, con la mansedumbre? Se sentían mansos, se sentían bien, se sentían felices y deseaban estar en esa congregación, atraídos por la melodía de la música. Está comprobado también, por ejemplo, los mayas consideran que en cada articulación, y otros, que en cada articulación del cuerpo suena una nota musical, la escala musical. Y si nosotros también en los chakras se alinean con los sonidos, eso lo saben muy bien los de Oriente. Los mantras orientales son tan hermosos, son maravillosos. Uno escucha esos mantras y entra en una serenidad absoluta y total, te elevan, pero van como hacen como un escáner, ¿no? De abajo, de los de la tierra, de los que se vinculan con la tierra, van ascendiendo hasta llegar al cielo. Y ahí es la máxima entrega que te podemos tener con el mundo espiritual. Ahí se tiende un puente maravilloso, un puente de luz, que cuando nosotros invocamos a los espíritus de luz, a nuestros guías espirituales, y entonces ahí Jesús nos invitaba que para lograr eso, ese contacto, había que entrar, ir hacia nuestro interior. Cuando estoy en el exterior estoy expuesta. Estoy muy expuesta a situaciones que me pueden producir dolor o no. Pero cuando estoy en mi interior, ahí es el rinconcito para sanarse. Porque ahí está lo que decían, descubrieron algunos científicos, que hay una luz. Esa esencia divina, por eso dice Dios está contigo. Porque ahí tenemos y conectamos, es como una pila. Tenemos una pilita acá en el corazón, esa pilita se enciende y se recarga con el mundo espiritual. Tendemos un puente hacia ese mundo superior y vemos que con la pineal también alineamos, con la glándula pineal recibimos, y entonces trabajando con nuestro cerebro, imaginando, porque la imaginación nos ayuda, porque el cerebro no distingue lo que es real de lo imaginario. Claro, nos ilustra. El cerebro muchas veces nos engaña, nos miente, pero podemos utilizarlo en nuestro beneficio, es eso. ¿No? Sí, no sabe, como decía el otro día Miguel, que no sabe el cerebro, lo claro. bueno y lo malo. Claro, entonces imaginamos y así nos vamos vibrando, entramos en otra vibración, porque nuestro cuerpo vibra de otra manera también. A veces sentimos como que no estamos, como que quizás nos desdoblamos. Solamente está la mente allá y una paz interna, porque la conexión es la correcta, es la que hemos logrado. Y ahí entonces recibimos lo que necesitamos nosotros para sanarnos, porque dentro nuestro también está la sanación, y eso es lo que produce la sanación, la fe de saber que algo superior es real, que existe, que estamos conectados a una fuente que nos provee de sabiduría cuando nosotros escuchamos, de conocimiento, de salud, de bienestar, de vivir sanamente y en plenitud. Esos son momentos plenos, y los que necesitamos para recuperar todo nuestro sistema, porque no solamente hay que recuperar el físico, hay que recuperar el mental, que no vuelen como locos los pensamientos. Hay que recuperar la emoción, porque ¿qué pasa?
por ejemplo, voy a hacer un cuadro comparativo, dice, ¿no? Como para explicar y ver. A ver. Espérenme un poquito que me organice. Sí, un cuadrito dice comparativo que bueno, lo voy a explicar porque no está presentable tampoco. Bueno. Yo trabajo así, muy desordenadamente. Entonces, bueno, en el cuadro yo hago una comparación de lo que produce el pensamiento negativo, lo que dice la ciencia y lo que aporta la espiritualidad, ¿no? Y quiénes pueden colaborar para nuestra sanación. Entonces, la ciencia, ante un pensamiento negativo, el cerebro piensa algo positivo o negativo. Cuando piensa algo negativo, se compromete el sistema inmunológico con un pensamiento negativo. Porque repercute en todas las células, ¿no? Ese pensamiento, el mensaje pasa del cerebro a todo el cuerpo. En el cuerpo se activan hormonas y cuando hay ira, cólera, se activa el cortisol, que es beneficioso, o sea que en los primeros tiempos se usaba mucho porque había que reconocer el peligro de la afuera, de las fieras, del ambiente, de las tribus, el instinto, ¿verdad? Tenía que activar rápido, tenía que actuar rápido. Entonces era actuar, correr o huir o quedarse petrificado, una de dos. Presa. Claro, entonces, eso no lo hemos perdido. Y es bueno, por ejemplo, si hay un incendio, no nos podemos quedar, tenemos que actuar rápidamente. Entonces el cortisol, actúa rápidamente y activa todo en el sistema. Pero tarda entre 7 horas en retirarse después. Como 7 horas en retirarse. Y ahí ya está causando un daño. Porque de prolongarse en el tiempo, si vivimos siempre en el estrés crónico, por ejemplo, eso nos lleva a tener permanentemente la alerta, a vivir en alerta. Que es como el estado de shock. Claro, y entonces eso nos hace somatizar. Ya somatizamos, y cuando somatizamos, lastimamos los órganos. Exacto. En una palabra, ¿no? Lo destinamos, lo derivamos. Claro, entonces dicen que el gestionar mal las emociones, el haber sufrido muchísimo estrés, estar en permanente estado de alerta, nos pueden llevar al hipotiroidismo, al cáncer o a otras enfermedades. La mala gestión o el no saber gestionar las emociones, ¿no? También las ideas prefijadas. Vieron que nosotros heredamos ideas de nuestros padres, sistemas de nuestras creencias. Las creencias que creemos, simplemente que son así, y a nosotros no nos sirven, quizás, porque a ellos sí les sirvieron, ¿no? O quizás nos sirvieron en un determinado momento, pero llega un punto que esas creencias limitantes ya no nos sirven para nada. Entonces, eso también causa un deterioro, ¿no? Lleva a la enfermedad. Las palabras desvalorizantes, los que disminuyen al ser humano, ¿no? O la voz interna mía, o la voz que te dice, no lo podés hacer, no te hagas ilusiones, no sos capaz. ¿Para qué vas a ir? No, si te van a decir que no. La baja autoestima, sí. Entonces, exactamente, la baja autoestima, que somos nosotros los mismos responsables, ¿no? Bueno, pero también nos aclaran en la ciencia que ante el dolor tenemos que buscar un antídoto, y ese antídoto es el amor. El amor, primero a uno mismo, darnos el permiso de amarnos a nosotros y recordar que si nosotros recordáramos que somos parte de Dios, nos amaríamos más. Nos miraríamos de otra manera. Y por extensión, amar a los otros. Amar a la Madre Tierra, que nos da todo, que es la que nos contiene. Amar desde el corazón de Jesús a la Madre Tierra, corazón de cristal. Amarla porque nos da la vida, nos sostiene, nos da todo.
y no maltratarla como lo estamos haciendo. Y ayudar a sanar, que ahora muchos con los sistemas ecologistas y la buena voluntad de los seres humanos, los que tienen conciencia de que hay que cuidar el planeta, estamos tratando entre grupos de sanear la psiquis terrena. Si sana la psiquis terrena, también sanamos nuestra propia psiquis. Tenemos la capacidad de sanarla. Siempre mentalizándonos con el mundo espiritual y basándonos en el amor, ¿no? Bueno, dice que el cuerpo piensa intuitivamente y que lo que siente el corazón, el cerebro, trata de concederse. Miren qué interesante, ¿no? Bueno. Qué bueno. Entre lo malo que puede producir el cerebro, cuando se desea algo de corazón, cuando se tiene un sentido de vida. Yo quiero escribir un libro y me cuesta horrores hacerlo. Siempre quise ser escritora. Y hay algo en mí, hay algo que me traba. Y lo empecé a hacer muchas veces y lo he abandonado por años. Y siento que ahora que ese es un sentido bueno de vida y sé que lo debo hacer y no me atrevo. Un objetivo. Claro, Entonces yo estoy trabajando en esa parte y me pongo, por ejemplo, en algunos instantes, porque tengo muchas dificultades físicas, de la vista, no puedo estar mucho tiempo mirando la pantalla, no puedo leer mucho tiempo, pero voy racionando, ¿no?, los tiempos. Y digo, bueno, aunque sea un párrafo hoy, y ahí, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Veremos. Bueno, si te mentalizás, así será. Si te mentalizás, así será. Gracias. Sí, tenés razón. Bueno, Jesús lo vemos siempre muchas veces representado con el pecho abierto y vemos su corazón. Y muchísimas oraciones hablan sobre el sagrado corazón de Jesús. Y cuando vemos su corazón, ¿por qué su corazón? Porque la fuerza más importante es la fuerza del amor. Y esa fuerza está acá, está en el corazón. Necesita, sí, la mente, pero acá planeamos, hacemos la teoría acá, en el pensamiento, en la mente. Y acá es la práctica. Y esa práctica es para nosotros, autoamor, para con los demás, que nos invita al servicio, porque también tenemos que entrar en la empatía, en la compasión, porque una cosa tenía Jesús muy importante y muy valorable aún para su época, que todavía hoy no aprendimos por las conductas que vemos. Él era incluyente, es decir, que incluía a toda persona. A él no le importaba ni la raza, ni el color, ni la posición social, ni lo que hacía. Muchas veces sus discípulos, los discípulos le recriminaban: maestro, no vayas a esa, porque le gustaban las fiestas, compartir con la gente, contemporizar, no sé, conversar, le gustaba la alegría, el compartir. Y a veces iba a lugares donde estaban gente de no muy buen mirar ni vivir. Pero él tenía una misión y aparte él no se iba a contagiar ni contaminar de nada, porque era un ser eminentemente superior. Si gestionaba sus emociones, no es como nosotros que por ahí podríamos dudar: ay, bueno, a ver, si yo me escucho mucho esto, capaz que me convence de algo que no debo convencerme. Pero el miedo. El miedo, ¿no? El miedo a que me cambiaran mi pensamiento. Él estaba libre de eso. Y los discípulos no querían muchas veces, a él no le importaba. Iba con los leprosos, iba a lugares donde eran mal mirados y les enseñaba a esas personas a buen vivir. Es decir, iba sembrando las semillitas. Quizás en esa encarnación seguirían con la misma profesión indeseable. El ladrón a lo mejor seguiría siendo ladrón. Pero en su interior había sembrado una semillita él, que a posteriori, como las reencarnaciones son muchas,
como no terminamos de cumplir nuestra misión en una sola, por lo que la espiritualidad nos indica, quiere decir que ese ladrón en otras vidas quizás aprendiera a vivir de otra manera, que escuchara el eco en su corazón, en esa chispa divina que todos tienen, que la tenía dormida, porque evidentemente la tenía dormida, y puede vislumbrar otra vida. Entonces, todos hablan de la importancia de la terapia del amor y la fuerza del amor, ¿no? Y enseñó y dio herramientas como la oración, después nosotros tenemos la meditación, las canciones, el cantar. Por eso yo te decía, Edith, hoy, hay que cantar. En los coros ayudan a la salud mental, la gente que va a coros, el cantar, o uno mismo canta, no importa cómo cante. No importa si la voz es de tenor o de contralto o de... no interesa. Los instrumentos musicales, la cadencia, ya dijimos que en todas nuestras articulaciones están las notas musicales grabadas y activamos los chakras con la música, ¿no? Con todos esos elementos. También la buena alimentación y el ejercicio, también es importante, porque los ejercicios también nos ayudan a mantenernos más saludables. No voy a hablar de la buena alimentación, porque yo sé que muchos acá ya tienen una conciencia, ya están educados, o tienden por lo menos a una buena alimentación, más natural, más en contacto con la naturaleza, más lo más puro de lo que nos da la naturaleza, no lo contaminado. Entonces, en eso hay una ganancia, ¿no? Sí. Y bueno, y para terminar, como vamos a, Miguelito, vamos a escuchar una canción para certificar los efectos de lo que produce una buena canción en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro físico. Gracias, Mabel.